Vamos a leer dos versículos, el verso 11 y el verso número 12. Efesios capítulo número 1. Yo leo el verso 11 y ustedes por favor me complementan con el 12. Amén. Todavía faltan algunos por encontrar. Bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Dice así el verso número 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. ¿Pueden estar cómodos, por favor? Café. Gloria al Señor. Bueno, en esta noche vamos a enfocarnos en lo que es la predestinación. Tal vez para algunos esta palabra puede ser frecuente, tal vez para otros primera vez que la ha escuchado o cuando la dictaron que iban a tocar el tema de la predestinación, tal vez durante este mes, algunos quizás no había escuchado o apenas está comenzando a entender este término. Resulta que la palabra del Señor, nosotros tenemos que relacionarnos con algunos pensamientos y especialmente con algunos términos para que podamos comprender en lo que Dios nos permite a la humanidad saber lo que Él ha querido darnos a conocer. Por eso es necesario siempre nosotros tener la palabra del Señor como el fundamento de lo que nosotros creemos, como el fundamento de nuestra doctrina, como el fundamento para nosotros poder conocer el plan que Dios tiene con la humanidad. Resulta que cuando hablamos de predestinación, podemos mirar algunas posturas y algunos conceptos terrenales de filósofos. Por ahí tengo algunos conceptos que quiero darles a conocer, pero haciendo un preámbulo, nosotros necesitamos comprender y definir qué es lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como parte de esta organización entendemos por lo que es la predestinación y hacia dónde nos lleva la predestinación. Hablando de manera etimológica, la palabra predestinación significa destinación, suerte, asignación o eventualidad anterior, preliminar o previo de algo. Quiere decir que es una palabra etimológicamente muy amplia. Tiene algunos conceptos tal vez que si nos podemos a definir uno por uno se nos iría toda la noche. Pero lo que yo quiero dar a entender es que la etimología de esta palabra a nuestro idioma tal vez se ha conllevado a una sola causa. Pero cuando vamos a la etimología de la predestinación, podemos mirar que en el griego nos va enseñando realmente cuál es el propósito que Dios nos ha dado a nosotros a entender acerca del destino del hombre. También, si buscamos en el diccionario de la lengua española, tienen como la traducción o la definición más bien de predestinación como la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Quiere decir que es un destino que ya se ha diseñado hacia un futuro. Por eso, con estos términos se han levantado posturas a nivel mundial con muchas fuerzas. Y una de ellas vamos a hablar acerca de la filosofía. Los que les gusta estudiar, los que les gusta indagar, saben que la filosofía habla acerca de la predestinación. Pero la predestinación filosófica lo lleva al actuar como un hecho de algo que se hace y que viene luego una consecuencia. Es decir, que yo puedo incluso, habla los filósofos, hacer una predestinación de algo que yo voy a realizar. De pronto yo pienso en el futuro y digo, bueno, yo voy a estudiar
medicina. Quiere decir que estoy haciendo que mi destino sea un doctor, que la causa me va a llevar a una consecuencia. Para ellos esto le llaman una predestinación que el hombre está haciendo con los efectos de las decisiones que toma. También en las religiones orientales como Buda, también ellos hablan de la predestinación del hombre, pero de una forma muy diferente, en el sentido de que ellos hablan del karma, que la predestinación del hombre puede ser en algún animal o en algún evento, y todo esto es lo que la gente cree acerca de la predestinación en la cultura oriental. Ahora vamos a enfocarnos en nosotros. ¿Qué cree el cristianismo? Bueno, la rama del cristianismo se ha enfocado en diferentes posturas. Escúchelo bien. En el siglo XVI se levantó un hombre llamado Juan Calvino, y este filósofo teólogo comenzó a hablar acerca de lo que es la predestinación. Y este hombre decía, o todavía quizás los escritos de Juan Calvino están latentes, y por eso se llama la doctrina del calvinismo, en el cual habla de que Dios ya tiene el destino a cada ser humano. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía quién iba a ser salvo. Ahora, hoy en día, está la doctrina de la doble predestinación. Algunos preguntarán, ¿cómo así? Sí, el calvinismo llevó a que la gente en la actualidad creyera en la doble predestinación. ¿Y en qué consiste? La doble predestinación es que Dios ya sabe los que van a ser salvos y los que van a ser condenados. Quiere decir que como si Dios hubiera dicho, usted va a ser salvo, usted va a ser condenado, usted va a ser salvo, usted va a ser condenado. Y eso está con mucha fuerza en muchas ramas del cristianismo a nivel mundial. Pero aquí viene la pregunta: ¿será realmente que la Biblia habla de ese tipo de predestinación? Porque si la Biblia hablase de ese tipo de predestinación, podemos nosotros analizar, escuche bien, algunos puntos que no concuerdan con el pensamiento de Dios. Primer punto que quiero que usted entienda, que no concuerda este tipo de predestinación con lo que el Señor habla. ¿Por qué no nos vamos a Primera de Timoteo? En el capítulo número 2 y el verso 1 al verso 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, perfecto, ahí lo tenemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en sus escritos a Timoteo y que nos sirve a nosotros como parte de lo que estamos estudiando? Él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sigamos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el verso 4, ¿qué dice? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos da a entender esto? Si la postura de Juan Calvino y todos sus seguidores y la mayoría del cristianismo de pronto tiene esta postura en todas las ramas mundiales, creen que Dios ya designó a los que van a ser salvos y los que van a ser condenados. ¿Por qué el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que el deseo de Dios o el querer de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros analizamos este texto, no concuerda con las diferentes posturas que enseñan que la predestinación es que Dios ya eligió a los que han de ser salvos y los que no han de ser salvos, dando a entender que Dios sería un Dios de confusión.
Y yo entiendo por la Biblia que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, aleluya. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos sean salvos. Si ese es el deseo de Dios, quiere decir que Dios no ha escogido quiénes han de ser salvos o quiénes han de ser condenados. Porque si no sería una contradicción de la palabra del Señor y la humanidad estaríamos tal vez inquieta, porque si una parte de la Biblia habla de que ya han sido escogidos los que han de ser salvos, y de pronto con este versículo leemos y analizamos que dice de que Dios quiere que todos sean salvos, esto significa que el deseo de Dios es que todo Panamá sea salvo, aleluya. De que todo hombre de toda raza, de toda tribu, de toda nación pueda conocer la verdad, y cuando conozca la verdad sea libre, y cuando sea libre pueda ser salvo para habitar el reino de los cielos, aleluya. Denles aplauso al Señor. Por eso esas posturas de lo que viene del calvinismo no tiene nada que ver realmente con lo que el Señor nos está dando a entender de la predestinación. Hay otro texto, Tito capítulo 2 y el verso 11. Tito capítulo 2 y el verso 11. ¿Qué nos dice el Señor? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos cuantos. Habla de una totalidad, ¿cierto? Para salvación a todos los hombres. Quiere decir que el Señor manifestó, algo manifestado es algo que se ha dado a conocer, y ahorita vamos a analizar otra cosa acerca de lo que el Señor ha dado a manifestar, a conocer. Pero en este texto dice la palabra del Señor que en la gracia que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito del Señor. Por eso, cuando la Biblia nos está enfatizando nuestra mente limitada como seres humanos, no podemos nosotros tratar de pensar que el Señor va a escoger a unos cuantos, porque eso daría a entender que Dios hace acepción de personas, y Dios no la hace. Yo encuentro que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo no está hablando de un globo terráqueo. Cuando habla del mundo está hablando de todas las personas que habitamos la faz de la tierra. Y el amor de Dios sobre todas estas personas es tan grande que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, aleluya. No murió por unos cuantos. Denles aplauso al Señor. No murió por unos cuantos. Incluso no murió solamente por el pueblo judío, porque si no sería solamente la salvación para Israel. No. La Biblia dice que la salvación es para todos aquellos que creemos en Jesucristo, aleluya. Por eso, allí empezamos nosotros a comprender que la predestinación no está en el sentido de lo que aquellos hombres promulgan. Y ojo hermanos, cuidado con usted estar escuchando a través de los medios de comunicación, todos los medios, radio, televisión, internet, estos tipos de enseñanzas que lo que le hacen a usted es un daño en su base doctrinal. Hay hermanos que se pasan todo el día escuchando todo tipo de predicaciones, y resulta que luego hay una confusión en su mente que lleva su vida espiritual a lo que quizás dicen esas personas, y realmente deja a un lado las bases espirituales que dicen las Sagradas Escrituras. Si usted quiere escuchar algo, si usted quiere aprender algo, tenga la Biblia. Escuche la palabra de Dios por hombres de sana doctrina, y usted tenga su base.
¿Por qué? Escuche bien, porque esto puede causar un daño muy grande en la fe nuestra. Por eso hay dos puntos que yo quiero remarcar de que si la gente cree en la predestinación según el calvinismo, haría que el ser humano tuviera dos posiciones que no son bíblicas. La primera, escúchelo bien, quiere decir que Dios, cuando creó al hombre, el Señor inmediatamente le puso un destino al hombre. De allí donde surge aquella postura de mucha gente, quizás enseñando incluso a otras personas la palabra del Señor, que eso se le llama pseudocristianismo, tratándole de decir: vivas como vivas, vas a ser salvos, o esté como esté, tú vas a ser condenado. ¿Qué quiere decir? Que están echando abajo el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano. Porque Dios a todos nosotros nos dejó la libertad de escoger el camino de salvación o el camino de condenación. Si yo no tuviera la propia voluntad para tomar mis decisiones, eso sería entonces como si Dios estuviera jugando con mi destino, como si Dios manipulara mi eternidad. Entonces yo no tendría la capacidad de decidir si sigo o no sigo al Señor, y eso haría que mi vida fuera de cualquier manera, porque si yo estoy en el camino de salvación, ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy al culto? ¿Para qué vivo en santidad? Si al final de todo voy a ser salvo. Eso llevaría a una iglesia conformista, a una iglesia sin santidad, a hombres y mujeres viviendo en cualquier tipo de pecado, porque llevaría un pensamiento que si voy a ser salvo, de cualquier manera Dios me va a salvar. Eso va en contra de las sagradas escrituras, porque el Señor dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Por eso nosotros debemos de entender: Dios a todos nosotros nos ha dejado una voluntad para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dios nos permite ver, escuchar los dos caminos. El hombre decide si seguir el camino de la salvación o seguir por el camino de la perdición. Al final de los tiempos es donde cada uno recibirá lo que haya hecho según aquí sobre la faz de la tierra. Pero esa postura llega a decir que la gente, de cualquier manera, si está inscrito en el libro de la vida, va a ser salva, aunque sea en el último minuto. Pero nosotros no creemos eso. ¿O usted lo cree? Nosotros no creemos eso. Amén. Porque si nosotros creyésemos esa postura, hermanos, wow, ¿para qué predicar entonces el evangelio? ¿Para qué anunciar la palabra del Señor? ¿Para qué tanto nosotros oramos, ayunamos? ¿Para qué nosotros nos arrepentimos? Si las cosas no son como nos la han enseñado siempre, si Dios ya escogió el destino de nosotros, entonces nosotros ¿para qué esforzarnos sobre esta tierra? Una alabanza a nuestro Rey. Entonces esa postura, escuche bien, va en contra del libre albedrío. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos obligados a estar acá? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos nos sentimos de manera voluntaria servirle al Señor? Vivir para Él. ¿Por qué? Porque lo escogimos. Deseamos estar con Él. Nadie nos ha amenazado, nadie nos ha de pronto dicho algo en contra o estamos en contra de la voluntad nuestra, no. Gracias al Señor que a través de su palabra pudimos comprender que el mejor camino es este camino del Evangelio de Jesucristo, aleluya.
y nos deleitamos, nos gozamos en su presencia de manera especial. Por eso, la segunda parte que puede perjudicar la postura de ellos es dar a entender que Dios es un Dios que escoge y es un Dios que puede decirse así, disculpen la expresión, tiene un corazón malvado, porque permitió que naciese la persona sobre esta tierra, pero que su destino final va a ser la condenación. Uy, eso sería como pensar que Dios permite que nazcan y nazcan, pero que van derechitos al lago de fuego. Eso es lo que están tratando de decir. Y escuche bien, esa postura echaría por debajo los versículos de ánimo que la Biblia nos da para poder esforzarnos a estar en este camino. O si no, la Biblia, ¿para qué diría? Esfuércese en entrar por la puerta estrecha. No diría la Biblia eso. No diría peleen la buena batalla de la fe. No diría la Biblia eso. Tampoco diría que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. La Biblia no diría eso, porque si esto fuera así como la postura de ellos, entonces ¿para qué esforzarnos? Entonces ¿para qué nosotros arrebatar con valentía el reino de los cielos? Entonces ¿por qué tenemos que pelear la buena batalla de la fe? Antes, por el contrario, el Señor nos dice que si usted y yo de voluntad propia escogimos este camino, esforcémonos hasta llegar a la meta final. Aleluya. Que pongamos el empeño, el ánimo, que no es fácil, que es un camino angosto, un camino de pruebas, de tribulación, de tentaciones, pero que si nos esforzamos tendremos el premio al final del camino. Aleluya. Por eso Dios nos anima. Por eso Dios nos invita a que nos congreguemos. Por eso Dios nos invita a que hablemos con Él. Por eso Dios dice que nos deleitemos en Él. Por eso el Señor siempre, a través de su palabra, nos está calificando y nos está exhortando para que podamos ser mejores delante de su presencia. Aleluya. Esto nos indica a nosotros que ese tipo de enseñanza de la predestinación no es bíblico. No es bíblico. Usted no crea. Escuche bien esto, porque eso se lo he escuchado a algunos hermanos. No sé si el hermano José lo ha escuchado. Algunos llegan a decir: no, es que yo creo, yo siento que Dios ya no me escucha, que Dios como que me ha dejado. Es que yo oro y miro y el Señor como que no. Esos son pensamientos que vienen como secuelas de esta doctrina, pensando que Dios solamente escucha a un grupo de personas y al otro de pronto lo rechaza. No, si usted y yo estamos en este camino, el Señor oye nuestras oraciones. Aleluya. Dios extiende su mano poderosa sobre nosotros, y cuando Él dijo: y estaré con vosotros hasta todos los días, hasta el final, no lo dijo a unos cuantos, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Amén. Por eso yo tengo que tener convicciones, estar seguro de lo que realmente la Biblia me está diciendo a mí, y apoderarme de esa palabra para mí, para poder caminar en fe. Aleluya. Ahora entonces nos preguntamos: ¿en qué consiste la predestinación entonces? ¿Qué es entonces la predestinación? Vamos a leer Efesios capítulo número 1. ¿Vamos entendiendo, hermanos? A partir del verso 3 hasta el verso número 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Den una alabanza al Señor. Ahora quiero que me entienda. Le voy a dar entonces la explicación bíblica a qué se refiere la Biblia sobre la predestinación. Ponme por favor el verso número 4. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia está señalando que antes de la fundación del mundo, Dios tenía un proyecto de salvación con el hombre. Cuando habla que nos escogió, hay algunos que este versículo lo parten ahí y llegan a decir: ¿sí ve que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo? No, tenemos que leerlo bien. ¿Cómo dice la Escritura? Según nos escogió ¿en quién? En Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. Recuerda que Cristo es el ungido, el Mesías, y Cristo está en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Escucha bien. Antes de que Dios pusiera sobre la faz de la tierra todo lo que usted ve, todo lo que nosotros observamos, la naturaleza, los árboles, los animales y el mismo hombre, Dios ya tenía un diseño en Cristo, aleluya. Y como Él es antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era que todos los que creyeran en Cristo, desde aquel entonces había una ley universal, una ley en Dios, una ley espiritual, que todos los que creyeran en Cristo iban a ser salvos, aleluya. Por eso la predestinación viene desde aquel tiempo, que todos los que están en Cristo iban a ser salvos. Yo puedo decir con toda certeza que como estoy en Cristo, aleluya, desde antes de la fundación del mundo ya había sido escogido, aleluya. Y si permanezco en Cristo, todo eso se va a cumplir en mí. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Vamos entendiendo? Por eso, cuando la Biblia habla antes de la fundación del mundo, quiere decir que el plan o el proyecto de Dios está en Cristo. Todos los hombres en todo lugar que crean en Cristo entran al propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, los que les gusta estudiar la palabra del Señor, y lo animo a que lo estudie, todo lo que la Biblia habla acerca del tabernáculo señalaba a Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento señalaba a Cristo como figura y sombra de lo que había de venir. Y ya en el Nuevo Testamento se nos muestra a Cristo como el Salvador del mundo, como el Dios manifestado en carne, como el propósito de Dios con toda la humanidad. Y esto lo corrobora Efesios capítulo 1 y el verso 10. Miren lo que hizo el Señor. De reunir, ¿qué cosas? Todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que todas las cosas, vamos a decirlo en un término humano, pero ese término humano es limitado. Dios condensó todo en Cristo. Todo.
De pronto nosotros algo condensar es que lo reunió, lo metió todo en Cristo, y de pronto nuestra mente finita de pronto lo ve como algo pequeñito, pero Dios, todos los tiempos humanos, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo condensó todo en la manifestación de Cristo. Aleluya. Por eso en Cristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Aleluya. Denle una alabanza a nuestro Rey. Y Cristo fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que en el pensamiento de la esencia de Dios como espíritu ya estaba el propósito de Dios para la humanidad, en el cual el hombre necesitaba que eso que Dios había pensado se manifestara a la humanidad. ¿Y a dónde está eso? Primera de Pedro, capítulo número 1, a partir del verso 17. Eso. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 17. Una alabanza al Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sigamos. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escucha lo que dice el 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes. Es decir, el destino de el que iba a morir por nosotros, del cordero inmaculado, de la sangre que rescata al hombre, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. A esto le llamamos nosotros la predestinación, que el Señor ya ha hecho un plan de salvación para todos aquellos que quieran la eternidad en salvación. Pero luego dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir, escuche bien, el propósito de Dios en su pensamiento estaba acerca de cómo el hombre a través de Cristo iba a entrar en el propósito de la salvación. Pero este pensamiento fue manifestado cuando el Señor apareció para morir por nosotros. Aleluya. Para que todo ser humano pudiese entender que el único plan de salvación para el hombre tiene que ser a través de Cristo. No hay otro método. No hay otra manera de ser salvo. El hombre ha querido distorsionar el plan bíblico de la predestinación en Cristo, tratando de hacerle entender que de cualquier manera se puede ser salvo. Por eso el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es el Cordero Inmaculado, destinado desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y nuestros nombres pudieran ser inscritos en el libro de la vida. Aleluya. ¿Por qué no le hace aplauso al Señor? Y acabemos de leer el verso 21, hermanos, por favor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Escucha bien esto. Quiere decir
que la salvación, le voy a hacer una pregunta y ustedes me van a contestar. ¿La salvación es incondicionada o condicionada? ¿Qué me dicen? ¿Incondicionada o condicionada? Condicionada, exactamente. ¿Y cuál es la condición? ¿La qué? Pero hay una palabrita clave. ¿Cuál es la condición? No, la condición ¿cuál es? Para usted arrepentirse, para usted bautizarse, ¿qué hay? Eso. La condición es la fe en Cristo, aleluya. Si no hay fe, no hay nada. Ya está el plan de salvación destinado desde antes de la fundación del mundo. Si usted tiene fe, la única condición que Dios le pone al hombre es que si usted cree, va a ser salvo, aleluya. Si usted cree conforme lo que dice la Escritura, no conforme dice el hombre. Porque hay mucha gente cree conforme lo que dicen los hombres, pero como dijo el Señor en alguna ocasión, que así como los que creen como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Y si nosotros creemos como dice las sagradas Escrituras, miren lo que dice Romanos 8:1. Romanos capítulo número 8 y el verso 1. Ahora pues, ¿qué pasa? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Aleluya. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que los que han querido de manera voluntaria y han creído de lo que dice las sagradas Escrituras y han puesto su fe en el autor y consumador de la vida, para ese grupo de personas, no porque Dios lo escogió así, sino que Dios puso el plan para que todos aquellos que creyesen en Cristo Jesús ya no tengamos ningún tipo de condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida y ahora nos gozamos en la presencia del Señor, aleluya. Por eso la predestinación es Cristo. Es Cristo la predestinación. No somos los hombres. No es incluso la iglesia. La predestinación es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y todos los que van creyendo en Cristo en todos los siglos van siendo añadidos al plan de la predestinación de nuestro Dios, aleluya. Y los que están siendo bautizados en Cristo Jesús son injertados en el cuerpo, y todos ellos desde antes de la fundación del mundo ya no había condenación para ellos, sino había salvación para ellos, aleluya. Por eso, hermanos amados, cuando nosotros estudiamos esto, podemos entender que esto no es una improvisación de Dios. El plan de salvación no es algo que Dios haya fallado, porque algunos eruditos, filósofos, incluso hasta teólogos, llegan a decir que Dios falló cuando creó al hombre. No. Porque si Él hubiera fallado, como dicen algunos, Él no hubiera diseñado el plan de salvación. ¿Por qué diseñó Dios el plan de salvación según la predestinación? Escúchelo bien. Porque Dios no quería hacer una humanidad robotizada. Dios no quería hacer como aquellas marionetas que cualquiera puede jugar con ellas y hacer cualquier tipo de movimiento. No. Dios, en el plan de salvación que puso desde antes de la fundación del mundo, lo hizo para que el hombre aprendiese de voluntad propia a amar al Señor, aleluya. Decidir por su propia voluntad que ya no quiere estar más en el mundo del pecado, sino que quiere vivir para nuestro Rey, aleluya. Y así el hombre
comienza a tener un encuentro con Dios y a nacer de su corazón el deseo de estar cerca a Dios. Por eso hay algo que quizás usted y yo debemos de entender. Vaya a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Lo tiene? Si usted lee el verso número 3 y el 4, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué dice el verso 4? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios, ¿qué cosa? La luz de las tinieblas. Les pregunto, ¿esta luz cuál es? Aleluya. Porque la luz terrenal, física, vaya a leerlo en el verso número 14. Génesis 1:14. ¿Qué dice? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. El siguiente verso. Y sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar ¿qué? Sobre la tierra. Aleluya. Entonces, el verso, leímos el 15, ¿cierto? Verso 16. E hizo Dios, ¿qué cosa? La lumbrera mayor, ¿cuál es? El sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en ¿qué? ¿Cuál es esa? La luna. Hizo también las estrellas. Esta luz física y el día que nosotros conocemos, el Señor lo hizo en ese momento de la creación. Cuando Dios dice, acuérdese que la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Está dando a entender que el tiempo de Dios no es el tiempo cronológico humano. ¿Cuándo el Señor hizo el tiempo cronológico humano? En esta parte, cuando ya puso las dos grandes. Pero en el verso 3 dice la Biblia que el Señor dijo, sea la luz. Y como dijo uno de ustedes ahorita, ¿quién fue entonces esa luz? El plan de Dios para el hombre. Cristo, la luz del mundo, aleluya. Y desde antes de fundar todo sobre esta tierra, el Señor ya había diseñado el plan de salvación. Por eso, si usted lee más adelante el verso número 26, alguien que me lo ayude a leer, por favor, que tienen a micrófono. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Mire lo que dice el verso 26. Al hombre, el Señor se propuso hacerlo a su imagen y a su semejanza. Recuerde que la imagen es el cuerpo, algo corpóreo, y la semejanza es interno, lo que hay adentro. El verso 27, ¿se cumplió este versículo? Léalo. ¿Lo hizo a imagen y semejanza? ¿Cómo lo hizo? A imagen. ¿Qué pasó con la semejanza? La semejanza a Él es un proceso que Dios está haciendo en este momento con todos los seres humanos. Porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Entonces, en el propósito de Dios, escúcheme bien lo que te estoy explicando. En el propósito de Dios, cuando el Señor hizo antes la fundación del mundo, esto no es casualidad.
Esto no es porque el Señor se equivocó, esto no es porque algo salió mal en la creación, no. El Señor hizo al hombre a su imagen corpóreo, pero ahora el Señor está trabajando en la semejanza en él. ¿Y cuándo vamos a ser semejante? Primera de Juan, capítulo número 3. Aleluya. Primera de Juan, capítulo número 3. Vamos a leerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El verso 2. Amados, ¿ahora qué somos? Y mire lo que dice la explicación de Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, ¿cómo vamos a ser? Seremos semejantes a Él, y como vamos a ser semejantes a Él, le veremos tal como Él es. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Denles aplauso al Señor. Que cuando se cumpla esto, ya el verso 26 se va a hacer en nosotros. Seremos a su imagen y a su semejanza y habitaremos con Él, aleluya, por toda la eternidad. Por eso el plan de predestinación es Cristo, para que el hombre se pueda formar en Cristo. Y como Cristo fue el primogénito entre los muertos, ahora Él también es el primogénito de la creación, porque en Él está toda la humanidad y de Él dependemos. Y como dice la Escritura, en Él estamos completos. Aleluya. Por eso, hermanos y hermanas, en esta noche, ya para terminar, para concluir, la predestinación es Cristo. Y usted y yo somos los que decidimos si queremos seguirle a Él o no. ¿Y cómo le seguimos? Por fe. ¿Y qué es la fe? No es simplemente una palabra con dos letras, no. Fe es obedecer la palabra del Señor. Y si yo obedezco la palabra del Señor, ya dice la Biblia, no va a haber ninguna condenación. Antes, por el contrario, ya entramos en el propósito de Dios, que cuando se cumple ese propósito de Dios, seremos semejantes a Él y estaremos con Él para siempre. Aleluya. Por eso la decisión de ser salvo o de ser condenado no es de Dios, es mía. Es suya. Si usted quiere ser salvo, el Señor lo está esperando. Y si usted quiere ser condenado, el Señor no te va a obligar, pero sí te dio la oportunidad que le conocieras y entendieras que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que hay un plan de salvación para tu vida. Aleluya. En eso consiste el propósito de Dios. Ponte en tus pies, por favor.